Ahí estamos otra vez acá reunidos con Maxi, que nos va a contar un poquito la historia sobre cómo conoció los videojuegos. No eran cosa accesible, para los chicos era muy difícil que entraron precisamente a trabajarlos dentro de muchos comercios, kioscos, de todo, pero por lo general no se encontraban así con facilidad. Hola Maxi. Hola, claro. Contame un poquito cómo fue que encontraste el mundo de los arcades. Y bueno, yo te cuento, hace muchos años, por supuesto, porque ya estoy grande, yo tenía 11 años. Y recuerdo que con mi hermano, que me lleva 2 años mayor, íbamos a un lugar acá en Villariza donde vivimos, que bueno, se llamaba Texas, que era en una esquina, en la misma ciudad, y había todos flippers, todos pinball. El juego, el flipper, la de la bolita. Claro, que claro. Tenés que pegarle con las paletas. Exactamente, los pinballs. Y entonces entramos ahí para ver, era una novedad para nosotros y jugábamos a los flippers. Y después descubrimos que había 2 máquinas de video, pero esas máquinas eran en blanco y negro. Y para mí, cuando vi eso, era una cosa que era como ver algo en televisión, porque acostumbrado yo de chico veía televisión en blanco y negro, así que era ver un televisor, pero la diferencia es que uno podía interactuar. O sea, era jugar con el televisor. Esa era la primera sensación que me dio. Bueno, recuerdo que los 2 primeros juegos que vi era Circus, que era un juego muy simple, había que saltar en una especie de sub y baja, y el otro tipito, como le decíamos en esos tiempos, iba para arriba y tenía que romper unos globos, unas cositas, pero bueno, había que manejar el control derecha-izquierda y un botón para hacer saltar a los tipitos, ¿no? Pero era una cosa que... El Circus Charlie. No, el Circus Charlie salió más adelante. Este se llamaba Circus solo. Era en blanco y negro. Era en blanco y negro y eran 2 tipitos y había como una especie de sube y baja que cuando uno saltaba, al otro lo mandaba para arriba. Y ahí tenía que ir moviendo y explotando unos globitos, unas cosas que había arriba. Era muy simple el juego. Pero en ese tiempo era una cosa, como decía, jugar con el televisor. Y después estaba el Space Invader. En blanco y negro, por supuesto, pero bueno, ya eso era palabra mayor. Era mejor que el Circus y ya era un matamarcianos. Pero bueno, matamarcianos de Marte, el planeta que tenemos acá atrás. Pobres marcianos. Pero bueno, ese era un juego ya superior, ¿no? Al Circus. Pero ya digo, para mí era maravilloso poder interactuar con el televisor. Esa fue mi primera experiencia con los videojuegos. Ahí vamos a ver un poquito lo que es el Space Invader. Sí. Bueno, ese está a color. El que yo conocí era totalmente en blanco y negro. En monocromático. Claro. Los primeros juegos siempre fueron así. Claro, y después había un juego que incluso tenía volante. No era una cabina, sino que era un arcade vertical, pero tenía un volante y se llamaba Sprint, el juego ese. Era un juego de carreras, que era un circuito que veíamos, que eran unos autitos chiquitos. Y estaba muy bueno. Había que ir esquivando los autitos y ganar la carrera, ¿no? Pero ese también, totalmente en blanco y negro. Pero era una cosa, ya digo, en ese tiempo era la primera vez que veía que se podía jugar con el televisor. Impresionante. ¿Por casualidad será el Sprint? Sí, ahí está, mira. Ese es el Sprint. ¿Y ese jugaba con un volante? La máquina tenía un volante, sí. Mirá lo que da. Sí, era tremendo cuando se te iba al volante y te chocabas a los costados. Terrible. Pero bueno, en ese tiempo era el boom, ¿no es cierto? Era la novedad. Después, bueno. Claro, me imagino tener que pensar, ¿no? Porque a ver, decime si me equivoco. Vos girás el volante, el coche gira, pero para que vuelva a enderezar tenés que volverlo a poner en su lugar. Claro, totalmente. Claro, no, que te confunde la cabeza. Sí, bueno, era un arcade, o sea, como todo arcade es difícil, pero... Claro, vos por ejemplo cuando va para arriba, ¿no? Vos lo girás, vas girando, pero por ejemplo, querés mantenerlo derecho, tenés que volver el volante hacia adelante y claro, no es... No, de todas maneras era muy manejable el juego. No sé si tenía acelerador y freno, pedales creo que tenía. No, peor. Yo me imagino estar jugando ahí, ¿no? Y bueno, pero cuando vos lo enderezabas al volante, el auto quedaba derechito. O sea, el control era bueno. A pesar de que era un juego viejo, era muy bueno el control.
O sea, si tomabas la mano podías jugarlo más bien. Bueno, vamos a lo que más o menos lo que yo recuerdo. Porque yo te quiero llevar hacia un lugar que es algo... Sí. A ver, hay un montón de juegos que se portaron para Commodore 64, para la Atari, para un montón de consolas, Ujú. para Nintendo también. Claro. Y en este caso, el Elevator Action fue uno de los juegos que fueron portados para muchas plataformas. Claro. Un juego bastante entretenido. Ujú. A ver, vamos a ver si tengo alguna imagen por acá del Elevator Action. Acá, muy, muy grande. Bueno, yo quiero mencionar algo sobre este tema. El Elevator Action originalmente es un juego de arcade y hay mucha gente que ha conocido los juegos en plataformas, como ser en NES, o sea, Nintendo o Family acá en Argentina, o Commodore, y hay gente que lo ha conocido la primera vez en una plataforma el juego. Entonces, para ellos la primera versión fue en esa plataforma. Por ejemplo, el Elevator Action, que está en NES y está en Commodore, si uno lo conoció primero en Commodore, se va, digamos, a encariñar más con esa versión. O le va a parecer sí. que es la primera versión, pero no. Sí, tal cual. Cuando el juego es de arcade, siempre, originalmente fueron de arcade. Después salieron en las plataformas, en las consolas hogareñas. Claro, aprovecharon el boom de lo que había sido comercialmente en arcades y lo Exactamente. portaron para las plataformas para poder, vender. Es que a mí me ha pasado también que he conocido un juego en Commodore o en NES y nunca lo había visto en arcade. Y después veo la versión original, que es la de arcade, ¿no es cierto? Claro. Eso pasa en muchos juegos. En el Elevator Action, ¿lo pudiste jugar en Commodore? Sí. Bien, contame un poquito cómo fue la experiencia. Mira, no te voy a mentir, pero no me acuerdo mucho porque Ajá. hace rato que no lo juego ahora. Pero es lindo juego. Ese es un poco más fácil que el arcade. Ese no es tan difícil como otros juegos de Commodore. Está lindo, está bien hecho el juego. No te puedo dar muchos detalles porque no me acuerdo en este momento. Ahí estamos viendo un par de imágenes de cómo es el juego. Claro. O sea, obviamente que al ser una plataforma un poco limitada con respecto a lo que es un arcade, porque un arcade tenía... O sea, Y sí, era otro sistema, obviamente. Por eso había que pagar para jugar. claro. No, sí. Pero la jugabilidad dentro de todo, o sea, trataba de asemejarse siempre. Sí, obvio. Sí, Más sí, en sí. Commodore. Yo veía que por ahí era un poco difícil portar este mismo juego en la Atari porque no tenía la misma jugabilidad que en el arcade. Claro. Y claro, no lo probé en Commodore, por lo tanto no puedo decir cómo fue la experiencia mía con Commodore. Claro. Volviendo al tema, por ejemplo, NES ha hecho muy buena simulación de los arcades. Sí. Yo, Muy realmente- buena. O sea, yo, digamos, cuando iba a jugar a los arcades en la adolescencia mía, no tenía una Nintendo. La verdad que no, porque si no me hubiera quedado mucho en casa, porque era impresionante la semejanza que tenía. El vicio que le agarra. Claro, el Elevator Action, por ejemplo, de Nintendo es muy parecido al arcade. Lo mismo pasa con Xevious. Yo era fanático de Xevious del arcade. Muy fanático, que le jugaba mucho. Y la verdad que si en esa época hubiera tenido el Nintendo, le hubiera jugado muchísimo. No lo hubiera soltado. Claro. Sí, ahora, tengo entendido de que, ¿cómo es? Pudiste, o sea, no sé si homenajearlo o cómo llamarlo. ¿Se te ocurrió la idea de hacer una versión, o sea, algo similar al Elevator Action en 3D? ¿Puede ser? Sí, bueno, trabajando con el editor de Unreal, dentro de mis posibilidades, porque yo aprendí, empecé de cero, digamos, con el editor de Unreal, nadie me enseñó, todo lo que sé lo fui aprendiendo yo. De hecho, me hice un manual, que lo tengo en un archivo de texto, que cada cosa que descubría la dejaba anotada en el manual, para no olvidarme, ¿no? O sea, cuando descubría cómo hacer una puerta, cómo hacer un elevador, cómo hacer esto, cómo hacer el otro, todo lo fui anotando. Igual me acordaba, pero para no perder, por si me olvido alguna vez. Entonces, digamos que en cierto modo vos portaste lo que es el juego Elevator Action a 3D, lo portaste a 3D prácticamente con el tema de Unreal, ¿no? Claro, porque yo vi que lo que yo había aprendido del editor de Unreal, con eso que había aprendido yo podía hacer un Elevator 3D. Entonces yo me acordé del juego y yo digo, si yo hago un elevador, hago esto, hago lo otro,
Y bueno, y así fue como lo hice. Lo fui probando de hacerlo y lo hice. Y te digo que te quedó fantástico. Porque, sí, la verdad porque que... yo recuerdo el juego, ¿no? De arcades. O sea, cuando agarré tu juego, yo empecé a sentirme que estaba dentro del arcade. Sí, porque yo lo quise hacer tal cual el arcade. O sea, hacer lo más parecido posible al Elevator en versión 3D, ¿no? Sí, Esto increíble, la verdad que increíble. Sí, incluso le puse la misma música que, bueno, con un programa le bajé el pitch para que parezca diferente. Pero bueno, quedó la misma música que suena diferente, pero... No, pero la verdad que el día que lo agarré, ¿cómo se llama? Me reía, pero porque, claro, o sea, uno ve cuando le dispara, ¿no? ¿Cómo es que se llaman Y los son tipitos? como una especie de detectives, ¿no? Sí, algo detective, algo de eso. Bueno, el asunto es que vos le disparás a lo que no te dejan continuar el juego, ¿no? Claro. A los obstáculos. Sí. Y en unas partes también disparabas a las lámparas y se te quedaba Claro. el lugar a oscura. Claro. Bueno, todo eso también lo lograste. Sí, porque yo, ya te digo, quería hacerlo el juego tal cual. De hecho, la cantidad de pisos es tal cual el arcade. Ahora no recuerdo la cantidad que son, como 25 pisos, no me acuerdo. Pero y la misma distribución de las puertas, eso lo hice todo tal cual. Y cuando llegamos a la parte de abajo, que hay varios elevadores también, que son como 4 o 5 elevadores juntos, eso está todo tal cual el arcade. Y sí, lo de las lámparas, sí, lo vi que lo podía hacer y lo hice. Uno le pega la lámpara y la lámpara cae y se apaga la luz. Eso la verdad que me gustó mucho cómo quedó. Increíble. Y bueno, otra historia más que hemos podido abarcar acá dentro del mundo de los videojuegos y acá ¿cómo se llama? La posibilidad de poder jugar a un juego, llevarlo a un modo 3D Claro. con el editor Unreal es una cosa increíble, la verdad que... Bueno, eso mismo hice con Danger Man, como vos ya sabés. Danger Man, sí. Bueno, yo hice, te lo cuento así resumido, hice un juego llamado Danger Man, que es de avance, en Commodore 64, que me llevó trabajo también, lo hice en lenguaje máquina, un juego de plataforma. Y con el editor hice un Danger Man en 3D, o sea que le puse Danger Man 2. Así que la verdad que me gustó mucho cómo quedó. O sea, lo hice lo más parecido al original, pero en 3D. Claro, sí, con la misma dificultad, porque Claro. los cráneos que tenés que saltar es tremendo. Sí. Si no lo saltás justo como haces en el juego del Commodore, es imposible. La verdad que sí. Sí, lo hice te lo quedó más. muy bueno, la verdad que. Gracias. Después vamos a hacer un repaso sobre ese juego, porque la verdad que vale la pena hablar un poquito de Danger Man. Sí. Bueno, nos estamos viendo entonces hasta la próxima. Esto ha sido otra misión más. Y bueno, próximamente vamos a tener a Maxi hablándonos un poco más de los juegos de Commodore 64. Muchas gracias.